Muy buenos días a todos los seguidores de nuestras redes sociales del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Hoy estamos con el doctor José Revilla López, jefe del Departamento de Oncología, porque vamos a hablar qué riesgos tienen los pacientes oncológicos ante la COVID-19 y sus nuevas variantes. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y con todo nuestro público. Doctor, ¿qué tan riesgoso es el COVID-19 para los pacientes oncológicos? Christopher, el riesgo principalmente se produce en el grado de complicaciones que va a tener el paciente oncológico. La infección del paciente oncológico principalmente es igual que la población basal. El problema está en el grado de complicaciones. Normalmente, los pacientes generales tienen un porcentaje de complicación de alrededor del 10%. En el paciente oncológico, esta complicación llega al 30%. Y para pacientes que ya tienen antecedentes de tener cáncer o que han pasado o vencido esta enfermedad, ¿también tiene riesgos? En realidad, el riesgo se centra en aquellos pacientes que están en tratamiento activo o que presentan una neoplasia que afecte a las células principalmente que tienen que ver con la producción de anticuerpos. Estamos hablando principalmente de neoplasias hematológicas del grado de linfomas o leucemias y aquellos pacientes que están en tratamiento activo o reciben una quimioterapia inmunosupresora oral. Es decir, no todos los pacientes con cáncer están en riesgo. Por ejemplo, una mujer con cáncer de tiroides que está en seguimiento con su terapia de reemplazo hormonal y que está en seguimiento en su tercer año, pues ella no tiene un riesgo porque su neoplasia no afecta al sistema inmunológico y no recibe un tratamiento inmunosupresor. Una paciente con cáncer de mama que está en hormonoterapia, está tomando su anastrozol o tamoxifeno y está en su cuarto año. Pero si tienes una paciente con cáncer de mama en plena quimioterapia, pues ella sí está en riesgo. O si tienes un paciente con leucemia que está en tratamiento, o tienes un paciente que recibe, por ejemplo, fármacos como imatinib, dasatinib, que son fármacos que sí producen cierta inmunosupresión. Entonces, no todos los pacientes, es un grupo principalmente centrado en los que están en tratamiento activo. Doctor, entonces, lo que dicen la medicina actual, de que los pacientes con cáncer en la sangre sufren más riesgos, ¿es cierto? Totalmente cierto, ¿no? Los pacientes de neoplasias hematológicas, principalmente los linfomas, que afectan al linfocito B, y las leucemias, que también afectan al linfocito B, estas neoplasias principalmente tienen que ver con las células que producen los anticuerpos que son útiles o desencadenados por la vacuna. Entonces, esta población es más sensible y requiere una decisión más personalizada. Ella tiene su momento para vacunarse y tiene su momento de riesgo, pero digamos que de manera general son las poblaciones más sensibles para esta pandemia, ¿no? Poblaciones dentro de los pacientes oncológicos, ¿no? Poblaciones dentro de los pacientes oncológicos, correcto. Doctor, y si tengo síntomas, si soy paciente oncológico o tengo un familiar, ¿no?, que sufre de cáncer o que ya ha vencido esta enfermedad y tengo los síntomas del COVID-19, ¿qué hacer? Principalmente recordar dos cosas, ¿no? El paciente con síntomas sugerentes de COVID y con portador de una neoplasia hematológica tiene que recordar, si está en tratamiento activo o pertenece al grupo de neoplasias de muy alto riesgo, neoplasias de linfocitos B, mieloma, leucemias, linfomas, es un grupo que rápidamente tiene que acudir a la emergencia de nuestro hospital, en este caso para recibir una orientación, o a su oncólogo para que reciba una orientación, o si está en tratamiento activo. El resto de pacientes requiere ser manejado como un paciente prácticamente de la consulta rutinaria, ¿no? Y recordar que los días de peligro, principalmente para infección por COVID, están centrados entre la segunda semana, ¿no? La segunda semana de infección es la semana de riesgo. El tratamiento es sintomático, como cualquier otro paciente con infección, solo que la vigilancia de los pacientes de alto riesgo es más exhaustiva, digamos, o más cercana, o con más compromiso familiar, digamos, ¿no?
La familia tiene que ver mucho para poder cuidar a esos pacientes. Sí, la familia es un pilar fundamental. Ella requiere un entrenamiento para vigilar síntomas y un entrenamiento para referirlos rápidamente cuando ocurre el evento, porque sabemos que el paciente que está en tratamiento activo o tiene una neoplasia de alto riesgo, pues se va a complicar de manera 3 veces más que la población general, ¿no? Doctor, ya para terminar, usted ha mencionado hace poco sobre las vacunas. ¿Qué tan importante es la vacunación, sobre todo para los pacientes oncológicos? Esta pandemia nos ha demostrado que la ciencia y el avance de la ciencia centrado en las vacunas destruye o ha logrado tumbar todo este gran temor que teníamos de esta pandemia, que al inicio del año 2020 pensábamos que podía arrasar la humanidad, ¿no? Pero no ha sido así. ¿Y no ha sido así por qué? Porque el avance de la ciencia ha sido tan importante que el desarrollo de las vacunas y su tecnología nos ha permitido contener, inclusive ahora volverla endémica a esta enfermedad, que siglos antes demoraba 20 o 25 años para que obtengamos la inmunidad de rebaño. La vacuna ha logrado hacerlo en menos de 2 años, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el paciente con cáncer en relación a las vacunas? Primero, tiene que recordar lo importante que es vacunarse. Tiene que vacunarse porque este desarrollo científico ha logrado contener la enfermedad. Lo segundo, tiene que preguntar a su médico el momento adecuado, principalmente centrado en estas poblaciones de riesgo. El que está en quimioterapia, el que está en tratamiento inmunosupresor o el que tiene una neoplasia activa de la estirpe hematológica, debe consultar con su hematólogo, con su oncólogo para encontrar el momento exacto. Generalmente el momento exacto es lo más alejado de la quimioterapia. Generalmente después de la segunda semana de aplicación de la quimioterapia o antes o la semana antes de la aplicación de quimioterapia. Pero el resto de pacientes, que representa casi el 70% de pacientes que están en tratamiento con hormonoterapia, en seguimiento, o que tienen neoplasias que no tienen nada que ver con el sistema inmunológico y están en seguimiento simplemente, esa población tiene que vacunarse de acuerdo al cronograma nacional de vacunación. Debe tener sus 3 dosis, no hay temor para ello. Ahora sí, para terminar, porque es una pregunta actual. Los niños, los menores de 5 a 11 años, se están vacunando. El primer grupo son de 10 a 11 años y el segundo grupo son de 5 a 11 con problemas de comorbilidad. Y en este grupo de comorbilidad están los niños con cáncer, sobre todo los niños con leucemia. Ellos tienen que tener un trato especial, conforme a lo que usted ya nos ha estado comentando. En realidad, si el niño que está hospitalizado en pleno tratamiento de inducción por una leucemia aguda, obviamente va a ser muy complicado vacunarle en ese momento. Pero el paciente que está en la etapa nosotros lo llamamos de consolidación de la leucemia, que es más o menos del segundo mes en adelante del tratamiento de la leucemia, casi el primer año de tratamiento, es un niño que va a tener su sistema inmunológico por momentos solamente comprometido por la quimioterapia. En los espacios diferentes puede recibir su vacunación como cualquier otro niño y debe recibirla porque de esa manera lo protege contra esta terrible enfermedad que para él sí es un tema muy delicado porque pues tiene una neoplasia, el gran grupo, el 70% de las neoplasias del niño o el 60% está relacionado con una neoplasia del sistema inmunológico, del sistema que va a producir las defensas contra la vacuna, del grupo de neoplasias hematológicas. Ese es el gran grueso de pacientes con cáncer de niño, ¿no? Ok, doctor, le quiero agradecer muchísimo por darnos luces sobre esas ideas de los pacientes oncológicos y el virus COVID-19 y sus nuevas variantes y por qué es tan importante la vacuna y cuándo vacunar y cuándo no vacunar en casos específicos a este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los seguidores por seguir esta transmisión. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una muy buena tarde.